Hoy, en realidad este año se cumplen 2 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Y bueno, me gustaría hablar un poquito sobre esa temática porque hay todavía una cuenta pendiente en relación a esta ley. Como para colocarnos un poquito en situación, una de las políticas que se han llevado adelante en estos últimos años fue esto de la ampliación y reivindicación de derechos a una multiplicidad de sectores de la comunidad o de la ciudadanía que siempre se vieron como marginados o fuera del sistema o siempre revictimizados, ya sea por distintas causas. Entre ellos estaba todo el sector de la comunidad gay, transexual, las lesbianas, que lógicamente tenían no solamente a través del matrimonio igualitario, sino que tenían vulnerado un derecho esencial y básico que para nosotros no es motivo ni siquiera de cuestionamiento, que es el derecho a la identidad. ¿Por qué lo veían vulnerado? Porque se veían estigmatizados muchas veces para poder ser reconocidos dentro de la identidad que ellos se reconocían ser, es decir, considerarse hombres o mujeres porque así lo sentían y no verse estigmatizados por lo que aparecía en el documento de identidad, en los distintos registros nacionales, ya sea en los trabajos, en los pasaportes, etc. La Ley de Identidad de Género viene justamente a paliar o para dar respuesta a esta cuestión de permitirle a las personas, a cada uno de nosotros, de poder construir nuestra identidad sin que sea el Estado o sin que sean las instituciones burocráticas que nos obliguen a mantener un determinado esquema o un determinado modelo o molde solamente basado en la condición biológica bajo la cual uno nace. La Ley de Identidad de Género es una ley de vanguardia, es una ley que amplía y va mucho más allá de las leyes de identidad de género que ya existen en el mundo, es mucho más amplia y abarcativa que las leyes de identidad de género que hay en Europa. ¿Por qué digo esto? Porque la persona, el individuo, que quiera realizar el trámite para cambiar su género, es decir, toda su documentación sea conteste, es decir, que refleje su identidad o su sentir, no exige ni judicializar, ni mucho menos realizar los tratamientos hormonales de cambio de género. ¿Eso sucede en Europa o en otros países? ¿Te exigen un cambio hormonal así para cambiarte? Exactamente. Las legislaciones extranjeras o piden sentencia judicial o que quien lo pide ya esté en tratamiento hormonal para cambio de género. Con riesgos a la salud también, ¿no? Ya poniendo en riesgo la salud. Por lo menos, bueno, además de vacío. Invasivo, digo, también, ¿no? Sí, además de invasivo, poniendo el riesgo invasivo, poniendo en riesgo la salud de la persona. Sí, pero también es un enfoque que las legislaciones sigan entendiendo que la elección del género sigan prácticamente llevándolo hacia el sector de la patología o de la salud. Claro. Cuando en realidad es una elección personal de cada uno de nosotros. Entonces, la ley nacional, ¿por qué decimos que va más allá? Porque no exige esto, no exige ni estigmatizar ni revictimizar a la persona de que tenga que o pasar por el sistema judicial que tiene herramientas o una serie de artilugios que muchas veces pueden ser muy crueles para la persona, o que tenga que sí o sí iniciar un tratamiento hormonal, un tratamiento médico para el cambio de género. Operaciones, claro. O operaciones, ya sean totales o parciales, sino que basta con la manifestación de la voluntad de una persona mayor de edad y puede realizar el trámite. Es decir, se va más allá y es una elección, es decir, no necesito algo más que me avale para decir yo me siento hombre pero nací en el cuerpo de una mujer, o viceversa. Lo dijimos en algún momento pero creo que no está mal traerlo a colación ahora. Pero si uno se pone a pensar, realmente uno dice que buena ley, etcétera, 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 sobre lo que sucedió. Pero si se mete de lleno casi en el núcleo, en el alma, en el espíritu de la ley, debe estar dentro de una de las leyes más revolucionarias en los últimos años a nivel global, estoy diciendo. Entra en juego el individuo plenamente, ¿no? Me vino la imagen de la banda que va a tocar, el Ser Absoluto, que va a tocar mañana aquí en el Choique. Pero la comprensión, el resguardo, el acompañamiento, todo puesto sobre el individuo para que se sienta el individuo él como persona, ¿no? En su esencia.
No en el cuerpo, ni en lo físico, ni en lo táctil, ¿viste? Ni en lo que no tiene mucho sentido, ¿no? En la propia vida, o en este paso así, en esta vida. Pero está perfecto lo que decís. Quería llegar y no me salían las palabras por ahí para ir. Se toca, va al centro, al eje de la persona como ser humano. Claro. ¿No? Sí, y la discusión también es el Estado por qué tiene que meterse justamente en la esfera más íntima de los individuos. Uh-huh. ¿Por qué tiene que estar el Estado analizando si le reconocemos o no la identidad a tal o cual persona? Pero vos fíjate que piden intervenir el cuerpo para poder llegar a dar un ok. Cuando estás tocando algo, o sea, ya lógicamente decís, bueno, ¿para qué? O sea, modifico el termo, pero adentro va a seguir teniendo agua caliente, o lo va a seguir siendo igual, o sea, para... La termitud ¿Cuál es estará en el termo? El sentido para que aquel que dicta este tipo de leyes sea justamente bueno, no, si te cortás las pelotas vas a ser una mujer. Ahí sí te voy a dar el ok. Yo creo que... ¿Cuál es el sentido? ¿Viste? Que tiene... Ahí lo que dice Marco está buenísimo para interpretar cómo un mismo caso o unos mismos casos tienen dos formas de abordar la solución, ¿no? Una por parte de Europa, creo que fue, y esta parte que aparece o se vislumbra por parte de América Latina y en especial Argentina. Que va mucho más a lo que es la autodeterminación como persona. Uh-huh. Es reconocer que si somos mayores de edad podemos decidir cómo queremos vivir, cómo queremos construir nuestra persona, cómo construimos nuestra identidad. Y en definitiva esta ley también atraviesa mucho lo que venimos hablando en encuentros anteriores sobre también esta transformación de las relaciones de la familia, porque también viene por ahí a fortalecer esto que empezó con el puntapié inicial, que fue la ley de matrimonio igualitario, y esto viene a complementar y a completar esto de que el Estado no tiene por qué meterse justamente en la esfera privada de las personas. El Estado tiene que abocarse a otras cuestiones y dejar de lado estas instituciones viejas, vetustas, de que la familia tenía que ser de determinada manera, sino que justamente el Estado tiene que dar las herramientas para que las personas puedan construir su identidad e insertarse en la sociedad como ellos se sienten y no como aparecen en los papeles. Por eso la ley de identidad de género en ese punto es mucho más amplia y es mucho más de vanguardia y reconoce y fortalece los derechos de las personas, dejando solamente a salvo la situación de los menores de edad en el caso de que justamente se pide la intervención de la figura del abogado del niño, que en la provincia de Chubut todavía no existe, no está fortalecida, pero justamente lo que busca es, en el caso de que existan menores de edad, de analizar a fondo la situación, solamente en esos casos. Pero lo que yo quería puntualizar en relación a esta ley es la cuestión de el acceso a las herramientas o a los mecanismos de salud para poder hacer los cambios hormonales. Que esa es la cuenta pendiente que con esta ley todavía no se soluciona. El famoso artículo 11 de esta ley que sigue sin ser reglamentado por parte del Ministerio de Salud. Entonces, si bien avanzamos en todo lo registral, es decir, tanto los mayores como menores de edad pueden acceder, no sé si se acuerdan del famoso caso Lulú, del chiquito que cambia. O sea, que te iba a preguntar yo si esto uno tenía que esperar a ser mayor de edad para decidirlo o poder cambiar, o ya lo podían hacer los padres en un caso de un niño que decida, o sea, en su etapa temprana, qué sé yo, que los padres, no sé, que él se sienta y le diga, se lo comunica a sus padres, y los padres pueden hacer ese trámite por el niño. O sea, se puede iniciar, pero para eso sí se habilita y se activa todo el mecanismo judicial. Lo mismo sucede si hay conflictos o discusiones entre los padres, si no están de acuerdo también, o incluso se ha dado casos en donde los registros civiles, aún estando esta ley, se han negado a realizar los cambios de género en la inscripción de los menores, aludiendo a trámites que no existen. Porque si bien la ley, hay artículos que no han sido reglamentados, es operativa, es válida. Es válida. Pero, un ejemplo, volviendo a esto de la falta de reglamentación de la parte que hace referencia a los métodos médicos para los tratamientos hormonales, que sigue sin ser reglamentado, es una falencia de que coloca también en una situación de vulnerabilidad justamente al sector que necesita del Estado para poder acceder a esos instrumentos o a esas herramientas, y que solamente la mayoría de las prepagas o de las obras sociales solamente se van a activar por medio del amparo, con lo cual la persona que no pueda acceder a una asesoría legal
es decir, de contar con un abogado que pueda presentar los reclamos primero administrativos y luego el amparo para que las obras sociales o las instituciones médicas hagan frente, todavía no van a poder acceder, es decir, sigue estando ese pasito, esa cuenta pendiente que 2 años después sigue siendo algo que falta.